Prepárese para un viaje que le cambiará la vida con Tomás, el humilde pastor, y su terca compañera, una mula que descubre el poder de la gratitud. A cada paso, veremos cómo la paciencia y el corazón abierto de Tomás guían a su amigo a través de un cambio inesperado. Siga esta mágica historia, en la que cada escena se desdobla en una profunda reflexión que le dejará con una nueva perspectiva sobre la sencillez y el valor de dar las gracias. En el corazón de un valle escondido, rodeado de montañas y bañado por el suave sol de la mañana, vivía Tomás, un pastor de mirada serena y gestos siempre tranquilos. Se despertaba con el primer rayo de sol, cuando el rocío aún estaba en las hojas y el viento susurraba suavemente entre los árboles. Cada nuevo día era un regalo para él, y antes incluso de coger su vieja pértiga de pastor, dedicaba unos minutos a apreciar las cosas que le rodeaban, el sonido de los pájaros, el olor de la hierba, la tranquila belleza de las montañas al fondo. Tomás era un hombre sencillo, y la vida al aire libre era su verdadera riqueza. No poseía vastas tierras ni riquezas materiales, su mundo estaba formado por verdes campos y las pocas ovejas que guiaba pacientemente, como si fueran sus hijos. Para él, cada detalle de la vida era digno de gratitud. Observaba el cielo y sonreía a las nubes, como si fueran viejas amigas. Cada soplo de viento que erizaba sus desgastadas ropas era un recordatorio de que la naturaleza le ofrecía todo lo que necesitaba. A su lado, sin embargo, había alguien que no compartía este amor por lo sencillo, su fiel pero testaruda mula. A diferencia de Tomás, la mula siempre parecía estar de mal humor, quejándose con miradas impacientes y orejas caídas. Odiaba el peso de las bolsas que llevaba y se quejaba con sus mugidos graves, como si cada paso fuera un inmenso sacrificio. Era una compañera fiel, pero llena de quejas silenciosas, y nunca parecía estar satisfecha con nada de lo que tenía. Tomás se dio cuenta de su descontento, pero en lugar de enfadarse, se rió ligeramente y le habló con ternura, como si ella pudiera entenderlo. «Ah, amiga mía, deberías saber que la felicidad está en las pequeñas cosas. Cada paso que damos es una bendición». Hablaba como quien cuenta un secreto, pero la mula se limitó a resoplar, sin mucho interés por el discurso del pastor. A veces, mientras pastoreaba a sus ovejas y observaba las ondulantes colinas a lo lejos, Tomás reflexionaba sobre lo curioso que era que, a pesar de no tener nada más que un simple refugio y sus ovejas, se sintiera completo, como si tuviera el mundo entero. En cambio, su mula, a la que cuidaba con tanto celo, nunca parecía estar satisfecha con nada. Para él, era un misterio que despertó en su mente la idea de que tal vez era posible enseñar a un corazón obstinado a ver la belleza de la gratitud. Aquella mañana en particular, algo parecía diferente. La mula estaba especialmente irritada, negándose a avanzar. Tomás, con su infinita paciencia, se detuvo y se agachó para estar a su altura, observándola atentamente. Tocó suavemente la cabeza de la mula y le susurró: «Amigo mío, tienes comida, cobijo e incluso mi compañía. Quizá algún día te des cuenta de que esto es todo lo que necesitamos para ser felices». La mula le miró entrecerrando los ojos, como si quisiera entender pero no pudiera. Para ella, aquellas palabras eran solo sonidos. Para ella, aquellas palabras eran solo sonidos sin sentido. Sin embargo, mientras se levantaban y se encaminaban por el valle, la mirada de Tomás parecía llevar un atisbo de esperanza, como si supiera que el tiempo y la convivencia tal vez podrían ablandar hasta el corazón más obstinado. Mientras el sol salía, proyectando largas sombras y danzando sobre las colinas, el viaje de Tomás y su mula continuaba por senderos pedregosos y entre verdes arbustos. Tomás, con su paso tranquilo y su mirada observadora, seguía en silencio, mientras que la mula parecía cada vez más impaciente. A cada paso, resoplaba, moviendo la cabeza en señal de desaprobación, como si el peso de las bolsas que transportaba fuera una injusticia insoportable. A la mula, la vida le parecía injusta. La sencillez que tanto amaba Tomás era una carga para él, algo que no podía comprender. Cada bocado de comida rústica, cada gota de agua del arroyo, le parecían insuficientes. ¿Y el refugio bajo el granero de madera? Mera protección contra la lluvia y el viento, que nunca parecían suficientes. En cada parada, la mula miraba a su alrededor, como esperando algo mejor, algún tipo de recompensa que nunca llegaba. Tomás observaba con ternura la terquedad de su compañera. Para él,
la mula no era solo una trabajadora fiel, también era un espejo de algo a lo que él mismo se había enfrentado en tiempos pasados. Recordaba los días en que la vida le parecía pesada, cuando su corazón aún no comprendía la ligereza de la gratitud. Sabía que, como una flor que se abre lentamente, la mula quizá necesitaba tiempo para darse cuenta del valor de las pequeñas cosas. Se detuvieron en un arroyo de agua clara para descansar y saciar su sed. Tomás se puso en cuclillas y empezó a beber del agua fresca, mientras la mula, que seguía arrugando la nariz, miraba con desdén el arroyo, como si pensara que se merecía una fuente más lujosa. Tomás rió suavemente, sacudió la cabeza y, tras beber, se levantó y se acercó a la mula. Le acarició suavemente la frente, murmurando palabras de paciencia que solo el viento parecía entender. Tomás sacó una manzana de su bolsillo, un pequeño regalo reservado para momentos especiales, y se la tendió a la mula, que miró la fruta con una mezcla de sorpresa y recelo. La fruta pareció intrigarla y finalmente aceptó el regalo, masticando lentamente mientras observaba el rostro apacible de Tomás. Era como si algo empezara a despertar en ella, una chispa de comprensión, o quizás solo un pequeño respiro del mundo que la rodeaba. Tras su breve descanso, volvieron al sendero. Tomás sentía que, poco a poco, la mula podría ser capaz de comprender la paz que él encontraba en cada detalle del viaje. Quería demostrarle que la vida, con todas sus aparentes dificultades, podía ser una bendición, pero sabía que nada podría obligarla a aprender. Al igual que no se podía apresurar la aparición de las estrellas, el corazón de la mula necesitaría su propio tiempo para hacer sitio a la gratitud. Cuando retomaron el camino, Tomás notó un ligero alivio en el semblante de la mula, como si la manzana y la parada junto al arroyo hubieran plantado una pequeña semilla de curiosidad. Algo nuevo parecía rondar entre ellos, una calma que les acompañó durante el resto de la tarde. El pastor sonrió para sí, dándose cuenta de que el proceso de transformación de la mula no solo era una experiencia de aprendizaje para ella, sino también para él, que debía seguir siendo paciente y confiar en el tiempo. Al caer la tarde, Tomás y su mula llegaron a un pequeño claro rodeado de árboles frondosos y flores silvestres. Los suaves colores del atardecer bañaban la escena y todo a su alrededor parecía sereno. El pastor sabía que sería un buen lugar para descansar y preparó un pequeño refugio improvisado para él y su testarudo amigo con hojas y ramas secas que encontró por el camino. La mula observaba cada movimiento de Tomás con silenciosa curiosidad. Trabajaba sin prisas, recogiendo ramitas y hojas del suelo como si cada una de ellas fuera especial. Cuando hubo terminado, se arrodilló en el suelo, juntó las manos y, cerrando los ojos, susurró unas palabras en tono reverente. Para él, se trataba de un ritual de gratitud por el cobijo que la naturaleza les había dado. La mula, intrigada, observaba con las orejas levantadas, sin entender lo que hacía, pero sintiendo la calma que emanaba de cada uno de sus gestos. Más tarde, mientras masticaba unos trozos de pan que había traído, Tomás tendió un trozo más grande a la mula, que lo comió despacio, casi vacilante. «Amigo mío», empezó, con la mirada suave y la voz tranquila, «la gratitud no necesita motivos grandiosos. Basta con mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que todo lo que necesitamos está aquí». Hizo una pausa, acariciándole la cabeza. «Estos árboles nos cobijan, esta hierba nos alimenta y el cielo nos cubre como un manto protector». La mula le miró fijamente, todavía recelosa, pero Tomás continuó, como quien cuenta una vieja historia. «Cuando era joven», dijo, «yo también era como tú. Pensaba que necesitaba más, que el mundo me debía algo. Pero la vida, con su silenciosa sabiduría, me ha enseñado que la paz reside en apreciar lo que ya tenemos. Cada día me doy cuenta de que la verdadera alegría reside en las cosas más sencillas». Tomás observó atentamente a la mula, intentando captar algún signo de comprensión, pero ésta permaneció indiferente, como si nada de aquello le concerniera. Sin embargo, Tomás notó que poco a poco parecía menos inquieta, como si algo en sus palabras hubiera tocado una parte dormida del corazón de su compañera. El pastor recogió entonces un puñado de hojas secas del suelo y se las ofreció a la mula como una especie de lecho improvisado, diciéndole, «Sé que preferirías un lugar más cómodo, pero estas hojas nos las ha ofrecido el bosque. Dale las gracias y permítete descansar, amigo mío». La mula vaciló, pero se tumbó sobre las hojas, murmurando suavemente. Aunque estaba lejos de expresar gratitud, por primera vez se acomodó sin quejarse.
Con el cielo ahora cubierto de estrellas, Tomás se tumbó junto a su amiga y señaló hacia el cielo estrellado, donde las estrellas titilaban como pequeñas llamas en la oscuridad. «Sabes», dijo, casi en un susurro, «cada estrella de ahí arriba es un recordatorio de que formamos parte de algo más grande». Cuando comprendemos eso, la vida se vuelve más ligera, porque nos damos cuenta de que hay algo especial en cada día que nos regalan. La mula observó los puntos brillantes y algo pareció captar su atención de forma profunda e inesperada. El brillo de las estrellas, junto con la presencia de Tomás, la envolvieron en una paz desconocida. Sin saber exactamente por qué, permaneció quieta, como si en aquel momento empezara a comprender lo que su compañero intentaba enseñarle. En aquel silencio, la noche transcurrió lentamente y Tomás sintió que, por primera vez, su amiga daba muestras de abrirse. Sabía que el cambio no se produciría de la noche a la mañana, pero algo había empezado a florecer. Cuando por fin cerraron los ojos para dormir, Tomás sonrió, seguro de que esta era solo la primera de muchas lecciones que el tiempo y la paciencia podrían enseñar. Con los primeros rayos de sol acariciando el claro, Tomás se despertó tranquilo. Se estiró lentamente, dejando que sus ojos absorbieran el suave resplandor matutino. A su lado, la mula seguía dormida, tumbada tranquilamente sobre las hojas secas que el pastor le había tendido la noche anterior. Era un espectáculo poco común, su terca e inquieta compañera parecía descansar por fin sin prisas. Tomás la observó un momento, con una sutil sonrisa en los labios, antes de levantarse a buscar agua del arroyo cercano. El tranquilo sonido del arroyo y la ligera brisa del amanecer conferían a aquella mañana una aura mágica, y Tomás se sintió más agradecido que nunca por la sencilla belleza que le rodeaba. Cuando regresó al claro, la mula se había despertado, pero su aspecto era diferente. Aún mostraba una expresión distante, pero algo en ella parecía más tranquilo, como si hubiera nacido una ligera curiosidad en su corazón. Cuando el pastor le ofreció el agua, se dio cuenta de que la mula no refunfuñaba ni volvía la cara con su habitual desagrado. Bebió lentamente, como alguien que, por primera vez, aprecia la frescura de cada sorbo. Tomás sintió que se trataba de una pequeña señal, algo que podría ser la apertura a una transformación más profunda. Sabía que en el corazón de cualquier ser, por obstinado que fuera, había lugar para la bondad y la comprensión. Solo hacía falta tiempo y paciencia para cultivarla. Decidido a alimentar este pequeño cambio, Tomás empezó a incluir a la mula en pequeños gestos de gratitud a lo largo del día. Cuando se detuvieron a descansar bajo un gran árbol, la invitó a mirar a su alrededor, diciéndole con ternura: «Mira cómo este árbol nos ofrece sombra. No pide nada a cambio, simplemente está aquí, cumpliendo su función, ofreciéndonos cobijo». La mula, con las orejas ligeramente levantadas, parecía escuchar con más atención, como si la idea de la generosidad fuera algo nuevo para ella. Más tarde, cuando empezó a caer una ligera lluvia, Tomás rió, con los brazos abiertos, agradeciendo el agua que caía del cielo y refrescaba la tierra. La mula, normalmente irritada por la lluvia, permaneció en silencio junto al pastor, sin volverse. Observó cómo Tomás aceptaba incluso lo inesperado con serenidad, y algo en su interior empezó a cambiar, aunque de forma sutil y casi imperceptible. Poco a poco, la mula pareció encontrar cierto consuelo en las palabras y los gestos de Tomás. Ya no refunfuñaba tanto y su terquedad dio paso a una creciente curiosidad. Era como si, por primera vez, se permitiera observar el mundo que la rodeaba sin el peso de un descontento constante. El pastor, atento a cada señal, sabía que el corazón de su obstinada compañera se estaba abriendo poco a poco a algo nuevo, algo que quizás nunca antes había experimentado. Hacia el final de la tarde, Tomás notó una mirada diferente en los ojos de la mula, un brillo casi imperceptible, pero que para él significaba una victoria. Sabía que el verdadero cambio no se produciría de la noche a la mañana, pero esa mirada era una promesa de que su fiel amigo tal vez empezaba a comprender la belleza que él veía en todo. El sol descendía lentamente, pintando el cielo de colores de despedida, mientras caminaban uno al lado del otro por el sendero. El silencio entre ellos era ahora casi cómplice, un intercambio de sentimientos que no necesitaban decirse. Tomás se dio cuenta de que su viaje se había convertido en algo más que un sendero físico, era también un viaje hacia ellos mismos, donde la gratitud y la comprensión crecían como semillas silenciosas. En la estrecha curva del camino,
donde la vegetación crecía espesa y los árboles se cerraban, una escena inesperada esperaba a Tomás y a su compañero. Mientras caminaban en silencio, el repentino sonido de un trueno resonó en el bosque. Oscuras nubes se acumulaban en el cielo, anunciando una tormenta que se avecinaba. Tomás observaba el horizonte con mirada preocupada, sabía que, en esas condiciones, encontrar refugio rápidamente era esencial. La mula, que ya empezaba a mostrar rasgos de confianza y calma, vaciló cuando oyó el primer trueno. Sus ojos mostraban inquietud, como si su reciente serenidad estuviera a punto de romperse. Tomás intuyó que ese era el momento en que las pequeñas semillas de gratitud que había plantado podrían ponerse a prueba. Sin perder la calma, le puso una mano en la cabeza y le dijo con voz firme pero tranquilizadora: «Todo va a salir bien, amiga mía. Confía en mí». Apurando el paso, Tomás divisó un pequeño refugio improvisado entre unas rocas, donde podrían protegerse de la tormenta. Pero el camino hasta él era empinado y complicado, con barro acumulado y raíces entrelazadas que formaban una especie de trampa natural. Tomás iba adelante, intentando abrir camino para que la mula pudiera pasar sin peligro. Entonces ocurrió lo inesperado. Al pisar una roca resbaladiza, Tomás perdió el equilibrio y cayó al suelo, lesionándose el tobillo. Un intenso dolor le recorrió la pierna, haciéndole imposible levantarse de inmediato. Intentó disimular su malestar, pero la mula se dio cuenta. Se acercó a él, curiosa y preocupada, con las orejas levantadas y un brillo de aprensión en los ojos. La lluvia empezó a caer con fuerza y Tomás se dio cuenta de que, sin ayuda, no podría llegar al refugio. Miró a la mula, que le observaba con una mirada intensa e inusual. Era como si comprendiera la situación de otra manera, dándose cuenta de que, por primera vez, su compañera dependía de ella para avanzar. Había que tomar una decisión, y era el tipo de decisión que podría cambiarlo todo. Tomás, con la voz temblorosa, le pidió: «Amigo, necesito que vayas a ese refugio y consigas ayuda para mí». Sabía que la mula no entendería palabras complejas, pero el tono y la urgencia de su voz hicieron que se quedara quieta, como meditando la petición. Entonces, como si una llama de comprensión se hubiera encendido en su corazón, la mula dio un paso adelante y se colocó junto a Tomás, permitiéndole apoyarse en su fuerte cuerpo. Con dificultad, se aferró a ella y juntos avanzaron. Cada paso era lento, pero la mula se movía con una confianza que nunca antes había mostrado. Parecía haber encontrado un propósito al ayudar a su compañera, y una llama de gratitud crecía en su interior con cada movimiento, como si por fin se diera cuenta de la importancia de devolver todo lo que el pastor le había ofrecido a lo largo del camino. Cuando llegaron al refugio, ambos estaban mojados y agotados, pero la tormenta parecía menos feroz allí dentro. Tomás se sentó en una roca, jadeante, mientras la mula descansaba a su lado, aún atenta a cada gesto del pastor. Sonrió emocionado y le acarició la cabeza agradecido. «Hoy me has enseñado algo sobre el valor, amigo mío», susurró. «Y ahora sé que la gratitud es realmente una fuerza poderosa». La tormenta en el exterior se debilitó y la calma comenzó a regresar. La mula, que antes había visto el mundo con ojos de sospecha e insatisfacción, ahora se sentía diferente. Había algo nuevo en ella, algo transformador, que le hacía ver al pastor no solo como un guía, sino como un verdadero amigo. Con la tormenta siendo ya un eco lejano, Tomás y la mula abandonaron el refugio al día siguiente, en dirección al campo bañado por la luz dorada del amanecer. El pastor, que aún sentía una ligera molestia en el tobillo, se apoyó con cuidado en su compañera. Pero esta vez el vínculo entre ellos parecía más profundo, como si cada paso que daban estuviera marcado por un silencioso entendimiento. La mula, antes inquieta e irritable, se movía ahora con una calma y una atención casi reverentes, como alguien que valora el camino y lo que representa. Mientras caminaban por un tramo cubierto de flores silvestres, Tomás se detuvo un momento, encantado con el paisaje. Se agachó y cogió una pequeña flor, sosteniéndola delicadamente entre sus dedos. «Mira, amigo mío», dijo suavemente a la mula. «Esta flor es tan sencilla, pero su perfume es un regalo». Así son las cosas, hasta las cosas más pequeñas tienen su valor, si sabes apreciarlas. La mula le miró con curiosidad y pareció observar la flor con nuevo interés. Era un gesto pequeño, pero algo en lo que nunca se habría fijado antes.
Por fin pareció darse cuenta de que los ojos del pastor captaban lo que los suyos aún estaban aprendiendo a ver, la belleza discreta y silenciosa de lo sencillo. Mientras se guardaba la flor en el bolsillo, Tomás sintió que su amigo había dado un paso más hacia la gratitud, algo que se revelaba con cada gesto, cada día. Siguieron por el camino y, en un momento dado, se encontraron con un joven pastor que intentaba guiar a sus ovejas hacia un terreno más elevado. Al darse cuenta de que Tomás cojeaba ligeramente, el joven se ofreció a ayudarle, pero Tomás se negó con una amable sonrisa, señalando a la mula que tenía a su lado. «Hoy tengo un ayudante muy especial», dijo, y la mula levantó la cabeza con un aire de dignidad que nunca antes había mostrado. Era como si aquel reconocimiento, aquella confianza de Tomás, hubiera sembrado en ella un discreto orgullo y el deseo de formar parte de algo más grande. Más adelante, la mula divisó un pequeño arbusto de hojas tiernas y, en un impulso, se acercó para mordisquear unas cuantas. Pero cuando se dio cuenta de que Tomás la observaba, se detuvo y retrocedió, como para mostrar respeto, un comportamiento que el pastor observó con sorpresa y alegría. Él sabía que su transformación no era solo un reflejo de sus enseñanzas, sino una elección genuina, un esfuerzo de la propia mula por reconocer y apreciar su entorno. Así transcurrió el día con una calma contagiosa. Donde antes había habido quejas y prisas, ahora la mula parecía estar realmente presente, absorbiendo cada detalle, como si cada experiencia fuera una lección silenciosa. Tomás, por su parte, siguió guiándola con suavidad, consciente de que el viaje de la gratitud era algo que debía construirse lentamente, paso a paso. Cuando llegaron a un campo abierto, Tomás se detuvo a descansar y la mula permaneció a su lado como un fiel centinela. El pastor comenzó entonces a hablarle, casi como si hablara consigo mismo. «Sabes, amigo mío, he aprendido que la gratitud no es algo que nadie pueda darnos. Proviene de nuestra propia elección de ver lo bueno en todo. A veces es difícil. Pero cuando lo logramos, incluso los retos se vuelven más ligeros». La mula pareció captar el profundo significado de las palabras. No podía responder con palabras, pero al inclinarse hacia el pastor y apoyar la cabeza en su hombro, expresó una gratitud que las palabras nunca podrían transmitir. Tomás sonrió, sintiendo que, en ese gesto, la mula reconocía por fin el valor de su presencia y lo que él había estado intentando enseñarle todo el tiempo. A la mañana siguiente, Tomás y su fiel mula partieron por el camino que serpenteaba entre suaves colinas. El cielo estaba despejado, el aire perfumado de flores silvestres y el sonido del canto de los pájaros parecía guiar sus pasos. Había un silencio entre los dos, pero no era un vacío, era una tranquila comprensión, un vínculo de gratitud que unía al pastor y a su compañera. Era como si, a cada paso, se acercaran a una nueva comprensión de lo que significaba compartir el viaje. Cuando llegaron a un claro, algo inesperado llamó la atención de Tomás. Un grupo de campesinos estaban reunidos, murmurando con expresiones de preocupación. Tomás, curioso y siempre dispuesto a ayudar, se acercó, tirando de su mula. Uno de los campesinos le explicó que un desprendimiento de rocas había bloqueado el camino al mercado donde llevaban sus mercancías. El bloqueo era demasiado grande para quitarlo fácilmente, y todos los que estaban allí estaban desanimados, ya que eso significaba que perderían su medio de vida por ese día. Tomás reflexionó un momento y miró a su mula, que observaba la escena con interés. Sabía que su compañera, antes reacia a la ayuda y llena de terquedad, comprendía ahora el valor de la cooperación y la gratitud. Se inclinó hacia ella y murmuró con una sonrisa: «Amigo mío, hoy puedes demostrar a todos lo mucho que has aprendido». La mula levantó la cabeza con un brillo de determinación en los ojos y, guiada por Tomás, se acercó al montón de piedras. Con esfuerzo y paciencia, empezó a levantar las piedras más pequeñas, liberando espacio para que pasaran los campesinos. Poco a poco, los demás animales y personas presentes se unieron al esfuerzo, inspirados por el gesto de la mula. El trabajo conjunto transformó la desalentadora tarea en una cadena de fuerza y colaboración, en la que cada uno desempeñó su papel. Mientras la mula continuaba su trabajo, los campesinos cuchicheaban entre sí sobre la dedicación de este animal que, hasta hacía poco, solo era visto como una bestia testaruda. Nunca habían visto a una mula actuar con tanta determinación y dulzura, y empezaron a admirarla. Tomás observaba desde la barrera con discreto orgullo. Sabía que su amigo estaba, en ese momento, no solo ayudando,
sino mostrando a todos los presentes el poder transformador de la gratitud y el espíritu de colaboración. Cuando el camino quedó finalmente despejado, los campesinos lo celebraron, agradeciendo sinceramente a la mula y a Tomás. Como gesto de gratitud, uno de los campesinos les ofreció una bolsa llena de fruta fresca y hogazas de pan hechas con trigo recién cosechado. Tomás aceptó el regalo con humildad, compartiendo una de las frutas con su fiel compañera, que la masticó lentamente, como si su sabor fuera la recompensa más dulce que jamás hubiera probado. Cuando volvieron al camino, la mula mostró una postura más altiva y una serenidad que no había existido antes. Cada cumplido, cada mirada de reconocimiento, era un descubrimiento para ella. Por fin comprendía que sus esfuerzos tenían valor, que su ayuda era importante y que el simple acto de devolver algo podía marcar una verdadera diferencia. Ella, que antes se había limitado a llevar la carga sin comprender su propósito, ahora encontraba sentido a cada paso junto a Tomás. Mientras caminaban uno al lado del otro, Tomás sintió que el cambio se había completado. Había guiado a su amiga por el camino de la gratitud, y ahora ella misma parecía caminar con la certeza de que el mundo era, de hecho, más generoso de lo que jamás había imaginado. Le acarició la cabeza y le susurró, como si compartiera un secreto: mira, amiga mía, cómo la gratitud cambia todo a nuestro alrededor. Hoy no solo nos has ayudado a nosotros, sino que has tocado el corazón de todos los que han encontrado esperanza en tu gesto. Con el camino despejado de nuevo, Tomás y su fiel mula se abrieron paso por las colinas, sintiendo la ligereza de quien ha logrado algo importante. El cielo estaba despejado y una suave brisa acariciaba el rostro de Tomás mientras caminaba junto a su compañera, aún sorprendido por sus propios actos de aquel día. Cada paso que daban parecía cargado de un propósito mayor, un sentimiento de gratitud compartida que se reflejaba en el paisaje circundante y en sus corazones. En un momento de pausa, Tomás se sentó a la sombra de un gran árbol, observando el horizonte que se extendía hacia adelante. Sonrió e hizo un gesto a la mula para que se uniera a él. Juntos contemplaron el paisaje, como dos viejos amigos que no necesitaban palabras para comunicar sus sentimientos. Amigo mío, comenzó Tomás en voz baja, hoy has descubierto lo que muchos tardan toda una vida en comprender. La verdadera fuerza no reside en lo que llevamos a la espalda, sino en lo que ofrecemos de corazón. La mula pareció comprender, como si el día le hubiera revelado un secreto que antes había permanecido oculto bajo el peso de sus propias frustraciones. Ahora miraba a Tomás con un respeto y un afecto que, para él, era la mayor recompensa de todo el viaje. Tomás continuó, con un brillo en los ojos: sabes, en la vida, como en este camino, la gratitud tiene el poder de transformar cualquier situación. Cuando somos agradecidos, no importa lo difíciles o solitarios que sean los días, siempre encontramos algo que nos fortalece y nos acerca a los demás. Y hoy me lo has demostrado a mí y a todos los que hemos conocido. La reflexión de Tomás parecía resonar en el silencioso valle, donde el viento transportaba sus palabras como semillas, esparciéndolas por el mundo que le rodeaba. Sabía que, en la sencillez de la vida animal, había lecciones universales que cualquier corazón humano podía comprender. La gratitud que había sembrado en la mula no era solo una transformación personal, era la prueba de que, en cualquier ser, reconocer la bondad y dar sin esperar nada a cambio podía crear un profundo impacto. Al ponerse el sol, Tomás y su compañera reanudaron el camino de vuelta a casa. A cada paso, la mula caminaba con una nueva sensación de ligereza, casi como si la carga que llevaba estuviera hecha de sueños y no de sacos de grano. Ahora comprendía que la vida no se trataba solo de las cargas que llevamos, sino de cómo podemos convertir esas cargas en oportunidades para crecer y compartir. Mientras desaparecían por el horizonte, la silueta de Tomás y su mula representaba algo más que un viaje de regreso. Era el símbolo de una amistad nacida de la paciencia y la generosidad, y fortalecida por la gratitud y el respeto mutuo. Aquella noche, cuando las estrellas empezaron a brillar, el valle contenía el recordatorio de que incluso en la más simple de las vidas, hay enseñanzas profundas, enseñanzas que, si se aplican, pueden transformar cualquier corazón, ya sea humano o animal. La historia que aquí se presenta es ficticia, creada con fines narrativos. Cualquier parecido con personas o hechos reales es pura coincidencia. La historia de Tomás y su fiel mula nos recuerda que los pequeños gestos y la gratitud son a menudo los que realmente transforman nuestras vidas. Cada uno de sus pasos refleja cómo, con paciencia y respeto,
incluso los corazones más obstinados pueden florecer. Gracias por seguir este viaje. Si le gusta, suscríbase al canal y deje un comentario, su presencia aquí marca la diferencia.